Hola, mucho gusto, yo soy Castellán de Gabán. Hola, mi nombre es Sofía Chad. Hola, yo soy Kevin. Hola, soy Rodrigo. Hola, mi nombre es Isaac. El término de parábola lo podemos haber escuchado en diferentes tipos de contexto, ya sea para describir la trayectoria de un objeto en movimiento o incluso en este caso te explicaremos sobre la parábola en la geometría analítica. Pero en realidad, ¿qué es una parábola? Una parábola es una curva en la que los puntos por los que está conformado están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una línea fija llamada directriz. Pero para que una curva sea considerada como una parábola, debe cumplir los siguientes elementos. 1. Vértice. 2. Foco. 3. Recta directriz. 4. Distancia P o distancia focal. 5. Lado recto. Y por último, eje focal. Ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen. Aquí podemos observar 4 diferentes ecuaciones con algunas similitudes. Sin embargo, cada una nos ayudará para un caso en específico. Iniciaremos con las ecuaciones de parábolas verticales. Aquí tenemos que x cuadrada es igual a 4p por y vemos que la parábola se abre hacia arriba. Y abajo también tenemos que x al cuadrado es igual a menos 4p por y vemos que la parábola se abre hacia abajo. Aquí tenemos un pequeño dibujo que nos ayudará a ejemplificar mejor esto. En el caso de las horizontales, aquí tenemos que y al cuadrado es igual a 4px y la parábola se abre hacia la derecha. También tenemos que y al cuadrado es igual a menos 4p por x y la parábola se abre hacia la izquierda. Y aquí también hay otro pequeño ejemplo. Obtén los elementos de la parábola dada su ecuación. Aquí tenemos una ecuación ordinaria de la parábola con su vértice en el origen. Ya que su vértice está en el origen, podemos deducir que sus coordenadas son 0,0. Es una parábola horizontal, ya que gracias a la ecuación que nos proporciona podemos saber que es una parábola horizontal y que abre hacia la derecha porque es positiva. Entonces, y aquí tenemos 16. Hacemos un despeje. El foco se encontraría en x4 y y0 porque no se eleva, ya que está en su origen. El lado recto lo podemos deducir gracias a la distancia focal. La directriz obtenemos su ecuación porque la distancia focal que hay entre el vértice y el foco es la misma que hay entre el vértice y la directriz, solo que contraria. El tema que me tocó fue ecuación ordinaria de las parábolas verticales y horizontales con vértice fuera del origen. Si la parábola abre hacia abajo o hacia la izquierda será signo negativo, por ende si abre hacia arriba o hacia la derecha será signo positivo. Para saber si es vertical u horizontal hay que ver
¿De qué manera abre? ¿A qué me refiero con esto? Si abre hacia arriba o hacia abajo, será vertical, pero si abre hacia la derecha o hacia la izquierda, será horizontal. Las coordenadas del vértice se nombrarán como H y K, y P significa distancia focal. Esta será la distancia que hay entre el foco y el vértice. Las fórmulas que tenemos es horizontal, son estas dos. Una es con signo negativo y otra con signo positivo. Tenemos otras dos de igual manera para el vertical, signo negativo, signo positivo. En este ejemplo nos pide hallar la ecuación de una parábola con vértice en las coordenadas 3,-2 y foco en 3,4. Primero ubicaremos en nuestro plano el vértice y el foco. Después sacaremos P, que recordemos es la distancia entre el vértice y el foco. Como siguiente paso colocaremos la directriz para poder identificar cómo abre la parábola. La directriz saldrá del vértice en contrario del foco, con distancia igual a P. Trazaremos una línea y la parábola abrirá hacia el foco. Esto nos dice que es una parábola vertical positiva. Colocaremos nuestros datos y ubicaremos la ecuación que se usará, que en este caso es vertical positivo. Colocamos la ecuación, sustituimos nuestros datos. Al sustituir P multiplicaremos 4 por 6 y como K es negativo y nuestra fórmula igual tiene signo negativo, usaremos la ley de los signos, lo que nos daría positivo. Esta será la ecuación ordinaria de nuestra parábola. Con este resultado termino mi explicación. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Yo voy a hablarles sobre la ecuación general de la parábola. Esta consiste y se escribe como ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f, que es el término independiente, igual a 0. Todo esto es igual a 0 para que se pueda terminar. Donde a o c es igual a 0. ¿Qué se refiere a esto? Esto se refiere a que el término de a va a ser igual a 0, o sea, no va a aparecer. O sea, si nada más aparece a, tiene que aparecer c. Pero si no aparece c, tiene que aparecer a. No pueden aparecer los mismos. ¿Y cómo diferencias a uno de otro? Porque están elevados al cuadrado. Uno de los ejemplos que voy a explicar va a ser los siguientes tres ejemplos. En el primero, que dice y cuadrada menos 16x más 8 igual a 0. Obviamente es igual a 0 para que sea una ecuación ordinaria y general. ¿Cómo diferenciamos aquí que es una ecuación de parábola? Porque es elevada al cuadrado. No puedo, si se dan cuenta, nada más es y cuadrada, no es x cuadrada. Si apareciera y cuadrada y x cuadrada, no sería porque uno de los valores tiene que ser igual a 0, no debe de aparecer. La segunda es un caso similar, x cuadrada menos 4x. El término independiente está afuera, entonces esto se tiene que igualar a 0. No está igualado a 0, pero se tiene que igualar. Entonces el término independiente se pasaría a positivo del lado derecho al izquierdo y se volvería positivo. Ese sería el término independiente. Como checamos que es una ecuación general de parábola, es que está elevada al cuadrado. Aquí el valor que está en 0 es el valor de c, porque y cuadrada es 0 porque no aparece la y, nada más aparece x cuadrada. Entonces el que está dándole el valor es ax cuadrada, el primer término. En el tercer ejemplo es exactamente lo mismo, nada más que aquí sí tiene un denominador a un costado, entonces sería 2x cuadrada y ahí podemos diagnosticar que sí es una ecuación general de la parábola. Gracias. ¿Qué tal? Hoy les enseñaré a cómo resolver los ejercicios de parábola. Para ello, comenzaremos con este pequeño ejercicio en la que nos pide obtener los elementos de esta parábola, que tenemos aquí la ecuación. Como primer paso lo que haremos será ver hacia qué lado se abrirá la parábola. Y para ello muy sencillamente basta con observar aquí la ecuación. Y la incógnita que esté del lado derecho será hacia el eje en donde se abrirá la parábola. Aquí por ejemplo es el eje X. Y para saber si es hacia la derecha o hacia la izquierda, basta con ver si el 8 o todo este grupo de acá se encuentra de forma positiva o negativa
Si se encuentra de forma positiva, se abrirá del lado positivo del eje X, por lo tanto sería la derecha. Y aquí es así. Si fuera menos o negativo, se abriría del lado negativo del eje X, el cual sería la izquierda. Una vez sabiendo esto, podemos saber que se abrirá de acá. Podemos darnos una idea como por acá. Ahí será. Y ya podemos comenzar. Ahora podemos comenzar con los demás datos. Y comenzaremos precisamente con el vértice. Y bien, de primera ya sabemos que el vértice es en origen, así que lo pondré. Como bien, 0, 0. Ahora para saber el valor de P, hay que tomar en cuenta que aquí tenemos que buscar la ecuación original, la cual es la siguiente, que es y cuadrada es igual a 4p x. Entonces nos podremos dar cuenta que este 8 equivale a 4p. Entonces un número que sea multiplicado por 4 que nos dé 8 tendría que ser el 2. Por lo tanto p es igual a 2. Ahora para el lado recto sabemos que el lado recto es igual a 4p. Por lo tanto ya sabemos que aquí previamente este 8 de acá es 4p. Por lo tanto fácilmente ponemos que el lado recto es igual a 8. Ahora para la directriz lo veremos aquí a continuación al graficar para poder ver el ejemplo con mayor eficacia. Y así es como finalmente queda la gráfica de nuestra parábola. Y ahora pasaremos a explicar cómo vamos a poner aquí la ecuación de la directriz. Y es muy fácil. Primero hay que ver con qué eje es con el que se está tocando. Y aquí en este caso obviamente es con el eje X. Por lo tanto también aquí lo vamos a poner. Que X es igual a... Y pondremos que es igual al número del eje con el que se está tocando, o sea, donde está el punto. Para que entiendan, este es menos 2, porque es menos 2 del eje X. Entonces pondremos que es X igual a menos 2. Y esa es la ecuación de la directriz. Y con eso hemos concluido el primer ejercicio de la parábola. Ahora pasaré a explicar el segundo ejercicio, en el cual nos pide exactamente lo mismo de obtener los elementos de la parábola. Solo que ahora, como vemos, la ecuación es un poco más larga. Y podemos ubicar aquí los números estos que corresponden obviamente al vértice, donde se ubica. Y entonces rápidamente sabemos que para ubicar el vértice se utiliza el número con el signo contrario. Entonces este menos 2 pasa a ser 2, menos 3. Y así como quedaría el vértice. Una cosa que se me estaba pasando era saber hacia dónde se está orientando esta parábola. Y para ello hay que ver cuál es la incógnita que está del lado derecho, que este es en el eje Y. Y como vemos es positivo, no es negativo. Por lo tanto se irá hacia el eje Y, que es este vertical, y hacia el lado positivo del eje Y, por lo cual irá de forma, aquí lo ejemplificaré, de forma hacia arriba, así como se abrirá. Para calcular P ya lo sabemos, hay que buscar un número que multiplicado por 4 nos dé este resultado, y por lo tanto solo podría ser el número 1. Entonces quedaría aquí que P es igual a 1. Ahora para el lado recto sabemos que lado recto es igual a 4p, por lo cual es el que está acá. Siempre será este valor, así que no se rompe mucho la cabeza. ¿Por qué será eso? Entonces es 4. Ahora para la directriz también haré un pequeño corte para que podamos apreciarlo mejor. Finalmente así es como nos queda nuestra gráfica. Y ya podemos ver cuál será la ecuación de la directriz. Y aquí vemos que está partiendo el eje Y. Y se ubica en el lado negativo del eje Y, más precisamente en el menos 4 del eje Y. Por lo tanto igual fácilmente sabemos que parte el eje Y, esa Y, y en el lugar de menos 4 del eje Y. Por lo tanto así quedaría. Y así terminamos el segundo ejercicio de parábola. Ahora comenzaré con el tercer y último ejercicio de parábola, en el que veremos el último caso, que es una ecuación general.
ya no tenemos una ecuación de tipo canónica como la anterior, sino que ahora una general, que es esta igualada a 0. Lo primero que hay que hacer es transformar esta ecuación general a una canónica, que son las que vimos anteriormente. Entonces, muy fácil, hay que pasar esta sección de acá del otro lado para que no esté igualada a 0. Por lo tanto, fácilmente vemos que x cuadrada menos 6x es igual a 8y menos 7. Más 7, perdón. Así quedaría. Ahora lo que tenemos que hacer es notar que en la anterior ecuación, esta parte de acá, de la izquierda, se volvía un binomio cuadrado. Y un binomio cuadrado necesita 3 términos, no 2. Entonces pasaremos a agregar el tercer término. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácilmente, dividiendo el 6 en 2 y elevándolo al cuadrado. En este caso sería 9. Ay, aquí, perdón, pequeña falla. Y este 9 que le hemos aumentado también lo pasaremos al del otro lado, o mejor dicho, también se lo aumentaremos al otro lado para que sea siendo una ecuación, vaya la redundancia. Así queda. Ahora solo basta agrupar los términos en binomios, o bueno, esta parte en binomio. Entonces vemos que va esto. No se les olvide que se usa este signo, el primero siempre. Entonces vemos que x menos 3 al cuadrado es igual a 8 por y más 2. Y es como queda en su ecuación canónica nuevamente. Ahora rápidamente pasaremos a rellenar las incógnitas. Eso es muy fácil, recuerden, vértices con signo contrario. Aquí va, sería que se convertiría a 3 y aquí, coma menos 2. Queda así. Para P recuerden que el número multiplicado por 4 quede 8, 2 nuevamente. Lado recto saben que siempre va a ser este número de acá, por lo tanto sabemos que es 8. Y ahora para la directriz, nuevamente corte para que veamos las posiciones en el plano. Finalmente, así es como obtenemos nuestra gráfica de nuestra parábola. Y bien, para la directriz vemos sobre qué eje está pasando, claramente el eje Y. ¿Y qué parte del eje Y? Más concretamente el menos 4, como podemos ver. Por lo tanto, sabemos que directriz será igual a Y es igual a menos 4. Y así tenemos el último ejercicio de parábola. Muchas gracias por su atención. El problema que vamos a llevar a cabo es construir la parábola con vértice 3,2 y el foco 3,4, hallando la ecuación estándar y la general. Primero que nada debemos ubicar el vértice y el foco. En esta ocasión debemos de ver que el vértice está en la coordenada 3,2 y el foco en la 3,4. Los podemos ver de puntito azul. El eje de simetría va a ser en vertical, como ya nos pudimos dar cuenta. El eje de simetría va a pasar por el foco, por el vértice y por el número 3. En este caso el 3 vendría siendo el eje de simetría. X es igual a 3 tomando a 3 como abscisa. Ya podemos ubicar que la parábola va a ser vertical y por lo tanto es una parábola que va a abrir en línea hacia arriba. Antes debemos de recordar que el foco siempre va a estar en el interior de la parábola. Sabemos que la distancia B y F se toma como 2, por eso se le conoce la distancia que llevan estos dos. También debemos acordarnos de la directriz. Esta directriz siempre va a estar conectada con X. En esta ocasión la ecuación va a ser Y es igual a 0. El elemento importante de la parábola es el lado recto. Este es un segmento que es perpendicular al eje de simetría que pasa por el foco y su longitud es igual a 4 veces P, por lo tanto sería P, en nuestro caso vendría siendo 2,
que se va a multiplicar por 4 y nos dará 8. Por lo tanto, el segmento tendrá la longitud de 8 unidades. Por ello, se reparte del foco al lado izquierdo y del foco al lado derecho. Entonces, si el foco hacia la izquierda nos movemos 4 unidades, le estaríamos restando a 3, 4. Por lo tanto, llegaríamos al punto -1. Y si partimos de la derecha, le sumamos 4 unidades, por lo tanto a 3 se le suma 4 y llegaríamos llegando al segundo punto. Lo nombramos en este caso al primer punto L y al segundo punto R. Así formamos la línea recta. Para conocer la ecuación canónica o estándar necesitamos primero el vértice. En este caso el vértice vendría siendo 3,2, que lo vamos a llamar h, k. Y también el valor de P, que en nuestro caso es 2. Debemos de tener un modelo. El modelo llevado a cabo es este. Después lo vamos a sustituir. Vamos a tomar x menos el valor de h, vendría siendo 3, elevado al cuadrado, es igual a más 4, P vendría siendo 2, va a multiplicar a y menos k, vendría siendo k, lo cambiamos a 2. Nos va a quedar de la siguiente forma: x menos 3 al cuadrado, que es igual a 8, que multiplica a y menos 2. Fácil y sencillo, salió nuestra ecuación estándar. Para la ecuación general debemos de tomar como base la ecuación estándar. La ecuación se va a desarrollar por el binomio al cuadrado. Recordemos que esto se lleva a cabo de la siguiente manera: el cuadrado del primer término, es decir, x2 menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces 2 por x por 3 nos da 6x, más el segundo término elevado al cuadrado 3, en este caso vendría siendo 9. Lo igualamos a la propiedad distributiva, que da 8y menos 16. Ahora pasamos estos dos términos al lado izquierdo, de tal manera que la ecuación nos queda igualada a 0. Entonces nos queda así: x 2 menos 6x menos 8y más 25 igualada a 0. La organizamos y nos debe de quedar siempre igualado a 0.